Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a trabajar en la clase de ciudadanía. Estamos tratando acerca del Estado, ¿no es cierto? En la clase anterior, por ejemplo, vimos lo que era lo que constituye la base del Estado. En cuanto a la seguridad, vimos la policía y las fuerzas armadas. En esta ocasión vamos a tratar el tema tribunales de justicia. Vamos a comenzar. En el Ecuador, a los tribunales de justicia se los conoce con el nombre de cortes o juzgados. Son órganos públicos cuya finalidad es resolver los litigios como cosas juzgadas a través de la aplicación de las leyes. Entonces, vamos a hablar ahorita del uno de los poderes que tiene el Estado, ¿no es cierto? Que es el poder judicial. Este es aquel que se encarga de la justicia, como dice su nombre, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de las leyes. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, la imagen, eh, este tribunal actúa mediante un juicio, ¿no es cierto? Y no está tampoco a cargo de una sola persona, sino que, como dice su nombre, es un tribunal y consta de varios jueces en este caso, ¿no es cierto? Como todos sabemos, quienes trabajan en la justicia son los jueces y abogados. Ahora vamos a continuar. En el Ecuador, el máximo organismo de administración de justicia es la Corte Nacional de Justicia, donde se resuelve las cosas que van por casación. Ya, en este caso, chicos, este organismo de justicia, como es la Corte Nacional de Justicia, es el máximo organismo de este organismo de Estado, ¿no es cierto?, de este poder, que es el judicial. Y los casos que van por casación son aquellos casos que requieren de una segunda vista, como quien dice. Sí, es decir, que no están todos de acuerdo con la decisión que ya se ha tomado anteriormente y quieren una segunda revisión. Entonces, estos son los casos por casación. Ya, luego nos dice, allí además se tratan los juicios contra altos funcionarios del Estado. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo organismo de administración de la justicia, es aquella encargada de realizar o de revisar los casos más importantes o trascendentales para nuestro país. Vamos a continuar. Su misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, chicos, este organismo de administración de justicia está guiado o actúa mediante las leyes que se encuentran en la Constitución y su misión también es hacer cumplir estas leyes. Vamos a continuar. Nos dice, debajo de la Corte Nacional se encuentran las Cortes Superiores, Distritales, Juzgados Laborales, Civiles, de Tránsito, de Familia, Inquilinato, entre otros. Entonces, como ustedes pueden, chicos, escuchar aquí, la Corte Nacional de Justicia no es una sola, no es un solo organismo, ¿no es cierto?, sino que está también distribuido o administrado por diferentes entidades, sí, que le permiten distribuir de una forma equitativa la justicia. Sí, chicos, es decir, que no está concentrado en un solo lugar, sino que está distribuido. Y cada una, claro, se encarga de la especialidad a la que está dirigida. Por ejemplo, los juzgados laborales se encargarán de diferentes leyes o diferentes casos en cuanto a trabajo, ¿no es cierto?
tanto a empleadores como empleados. Ustedes saben que igual en un trabajo también se pueden dar demandas y estos casos se llevan a juicio, como por ejemplo un despido intempestivo o cuando por ejemplo los empleados no están cumpliendo el trabajo, ¿no es cierto? De la misma forma, así como el empleador tiene el derecho de enviar a juicio a un empleado, de la misma forma un empleado está en derecho de defenderse. También nos dice aquí distritales, igual, ¿no? De tránsito, ya como el nombre lo dice, ¿no es cierto? De familia, de inquilinato. También usted se ha escuchado del juzgado de la niñez y adolescencia, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para resguardar los derechos que tienen los niños y los jóvenes, en este caso. Entonces, cualquier, por ejemplo, caso penal que se desarrolle, digamos, hay un choque, eso no se va a dirigir directo a la Corte Nacional de Justicia, sino se va a dirigir a una corte de tránsito. Y así, chicos, cada uno de los casos o cada una de las entidades tiene una especialización que le permite realizar o estudiar las leyes. Ustedes saben que las leyes no son pocas, ¿no es cierto? Son bastante amplias y cada uno tiene que conocer bien en este caso, de lo que va a juzgar. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, el conjunto de estos organismos que administran la justicia conforman la función judicial. Entonces, todo lo que leímos en la anterior, las cortes superiores, las distritales, juzgados, todo esto conforman la función judicial. Esta función judicial es, como le digo, una de las funciones del Estado, ¿sí? Que es la función judicial. Ya, esta función judicial dice que tiene los siguientes principios: independencia interna y externa. Si ustedes saben que al Estado estar dividido tiene función ejecutiva, donde está el presidente, función legislativa, donde están los asambleístas, por ejemplo, función judicial, de la que estamos hablando ahorita. Entonces, cada una de las funciones del Estado es autónoma e independiente. Sí, por ejemplo, sería inconstitucional que el presidente le dijera a la Corte Nacional de Justicia, le dijera que sentencie a tal o cual persona a tantos años. Sí, eso sería inconstitucional. Se estaría violando las leyes que están en la Constitución. Sí, entonces, por lo tanto, cada una de las funciones del Estado son independientes. Por lo tanto, la función judicial también es independiente. Nos dice autonomía administrativa, económica y financiera. Entonces, al ser independientes, también tienen autonomía en cuanto a esto. En cuanto a la autonomía administrativa, ¿no es cierto? Tienen derecho ellos mismos a elaborar, por ejemplo, a designar cargos dentro de esta función judicial. Igual económica, a destinar dineros y a cobrar de igual forma. En cuanto a la C, nos dice funcionamiento en unidad jurisdiccional. Entonces tienen este derecho, ¿no?, de funcionamiento. Acceso gratuito salvo las costas procesales definidas por la ley. Entonces, como ustedes saben, chicos, la justicia también es gratuita, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de que tengan ustedes o algún familiar o conozcan a alguien que necesita de un abogado, entonces hay abogados gratuitos, ¿no es cierto? Así como también hay abogados que cobran grandes cantidades de dinero por las defensas, pero si usted va a una corte, el juez no le cobra, porque eso sería ya corrupción, ¿no es cierto? El juez que a usted le va a sentenciar o le va a dar, bueno, la resolución del caso, él ya cobra del Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, no le va a cobrar a cada uno que vaya
a un juicio o algo. Y entonces, pero sí hay algunas cosas, dice aquí, que tienen su valor y el Tribunal de Justicia está en su derecho de cobrarlas. Ahora la siguiente nos dice que los juicios públicos, salvo excepciones definidas por la ley. Entonces, de igual forma, en todo esto hay excepciones, ¿sí, chicos? La siguiente nos dice la sustanciación de los casos en todas las materias es oral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La resolución de un caso, siempre como ustedes pueden observar, va a ser de esta forma, ¿sí? Va a ser siempre un juicio va a ser así. Va a haber una corte que donde están los jueces que van a evaluar, va a haber aquí, por ejemplo, los abogados de defensa y los abogados que están en contra, y siempre va a ser así. No va a haber, por ejemplo, un juicio no es por escrito, ¿no es cierto? No es que usted manda una carta y recibe otra, no, sino que el juicio siempre es así presencial y oral, ¿no es cierto? De forma oral, se defienden de forma oral. En este caso, por ejemplo, que estamos ahorita en pandemia, de igual forma los juicios deben ser así, pero solo de ser necesario, porque también está el Internet, ¿no es cierto? El Zoom puede ser por medio de plataformas virtuales. Vamos a la siguiente, vamos a ver la burocracia. Burocracia viene del francés bureau, que significa escritorio, y del griego kratos, gobierno. La burocracia es un sistema de organización de una institución caracterizada por seguir normas y procedimientos para alcanzar un objetivo concreto que pueda ser brindar un servicio. Entonces, chicos, ustedes han de haber escuchado muchas veces burocracia, ¿no es cierto? En las noticias, por ejemplo, ahí escuchan muchas veces que la burocracia por aquí, la burocracia por allá. Entonces, uno a veces no sabe lo que se refiere esta palabra. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, chicos, nos dice que la burocracia es un sistema de organización, ¿sí? Una institución, es decir, son aquellas personas que trabajan prácticamente detrás de un escritorio, como ustedes lo pueden ver aquí. Sí, eso quiere decir la burocracia. Y que brindan un servicio para que escuchen con palabras que ustedes también puedan entender, porque capaz que lo que les acabo de leer está muy confuso, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes puedan comprender, chicos, la burocracia es este sistema de personas que brindan un servicio a través y que trabajan detrás de un escritorio, como está como son los abogados, miren, los jueces de igual manera trabajan detrás de un escritorio. Diferentes cargos políticos, ¿no es cierto? Como por ejemplo alcaldes, ministros, etcétera. Personas que trabajan así. Eso es la burocracia. Ya que también cumplen un servicio y todas estas personas están al servicio ¿de quién? Del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente diapositiva, nos dice: este sistema administrativo es manejado por personas que asumen roles, funciones y responsabilidades que les ubican en un orden jerárquico. La burocracia puede ser pública, relacionada con el Estado, o privada, vinculada a la empresa. Es deseable que la burocracia cumpla los principios de eficiencia, transparencia, oportunidad, agilidad, gratuidad, pertinencia, universalidad en ambos casos. Entonces, como les dije, chicos, la burocracia se relaciona, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan, como ustedes ven aquí, detrás de un escritorio, que están para satisfacer o cumplir servicios a los demás, ¿no es cierto? Como nos dice aquí, asumen diferentes roles, funciones o responsabilidades y están ubicados de forma jerárquica.
¿sí? Nos dice que existe este procedimiento tanto en el sector público como en el sector privado. Sí, como les digo, por ejemplo, tenemos en el sector público, por ejemplo, si hay, digamos, está el alcalde, luego el vicealcalde y luego los servidores públicos que trabajan en la alcaldía. Eso es ordenar de forma jerárquica, ¿no es cierto? Jerárquica quiere decir del que tiene mayor poder al que tiene menor poder. Y existe tanto en el sector público como en el sector privado, en la empresa. En la empresa de igual manera está el director de la empresa y luego todos los que están a continuación de él, ¿no es cierto? Hasta llegar a los empleados. Listo, chicos. Vamos a la siguiente. Nos dice, el Estado ecuatoriano, para atender las demandas de la población, funciona de manera centralizada, desconcentrada o descentralizada. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El Estado no puede ser centralizado. ¿Qué quiere decir centralizado? Que está todo en un solo lugar y no está distribuido, ¿sí? En cambio, descentralizado quiere decir que el Estado se encuentra distribuido hacia todas las provincias. Les pongo un ejemplo. Antes existían los principales lugares donde la gente va a hacer papeleos, diferentes ministerios, etcétera, existían solo en las ciudades principales, por ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, para que sea de fácil acceso para toda la población, para que todos podamos, por ejemplo, si queremos realizar algún papel, no tengamos que viajar 3 o 4 horas a una ciudad principal, ¿no es cierto? Entonces, se decide que existan sucursales, como decir, sucursales de distintas entidades del Estado para que la gente pueda acercarse y realizar sus papeleos. Eso quiere decir desconcentrar, descentralizar. Vamos a continuar. La centralización del poder funcionó años atrás e implicaba que solo en las grandes ciudades se podían realizar trámites o brindar servicios, generando desatención a las personas que vivían lejos y no tenían recursos ni tiempo para trasladarse. Entonces, como les digo, ¿no? La descentralización del Estado ocurre para que las personas puedan acceder a los trámites que necesiten realizar y no necesiten hacer tanto viaje o gastar dinero, sino que tengan a la mano una entidad la que necesiten, ¿no? Vamos a continuar. Nos dice aquí, las constituciones de 1998 y del 2008 postulan que el Estado funciona de manera descentralizada, lo que significa que los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales asumen el manejo de ciertas competencias a fin de manejar el acceso, la oportunidad y la calidad de servicio. Por ejemplo, los municipios de Quito y Guayaquil han asumido el manejo del tránsito, que antes era manejado por el Estado central. Entonces, chicos, esto es, ¿no? Repartir las funciones que tiene el Estado a las siguientes entidades, sí, como son municipios, como aquí nos dice municipios, consejos provinciales, etcétera. Van adquiriendo otras funciones que antes le pertenecían únicamente al Estado. Sí, eso para qué se hace esto, chicos, para facilitar un poco la vida de todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, el Estado central funciona de forma desconcentrada en todo el país a través de una nueva organización institucional para la planificación y distribución del trabajo basado en zonas, distritos
y circuitos que permiten atender mejor a la población con eficiencia, calidez y oportunidad. Entonces, chicos, eso es lo que se ha buscado con la descentralización del Estado, ¿no? Que la gente tenga acceso a todo lo que pueda necesitar y que sea de mucho más facilidad para acceder, ¿no? Esto sería el tema del día de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, ya pueden realizar.